25 a 32. Determine el dominio de la función f. Determine la intersección con el eje x y la asíntota vertical de la gráfica. Trace la gráfica de la función f. Este es el ejercicio 5.2. Bueno, entonces para esto voy a primero trazar la gráfica. La gráfica, pues ustedes tabulan, ¿cierto? Miremos la primera. Bueno, y van a tabular esta, pero van a tener en cuenta, entonces aquí arriba coloco x y abajo coloco la función menos logaritmo de, en base 2, ¿no? De x más 1. Ahí coloco la función. Bueno, lo primero que va a tener en cuenta es que como se le está sumando 1 a la x, esta está desplazada una unidad a la izquierda. Recuerde que el logaritmo está definida solo de 0 en adelante sin incluir el 0. Pero si yo desplazo una unidad a la izquierda, estaría desde menos 1. Entonces, si yo intentara, pero sin incluir el menos 1, ¿no? Sin incluir el menos 1. Pero sí podría incluir, por ejemplo, el menos 0,5. El 0, el 1. Y aquí vamos a tratar de buscar, por ejemplo, el 3. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Empiezo. Si cambio la x por menos 1, me quedaría menos logaritmo en base 2 de menos 1 más 1. ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. ¿Y cuánto es el logaritmo de 0? No existe, ¿no? Recuerde que el logaritmo solo está definido para valores positivos. Entonces no existe. No existe es porque viene ahí la asíntota. El de 0,5. Bueno, no propiamente el de 0,5, el de menos 0,5. Entonces me quedaría menos 0,5 más 1. Menos 0,5, ¿cierto? Más 1, 0,5. Y me quedaría menos logaritmo en base 2 de 0,5. Pero este 0,5 es lo mismo que ¿quién? Un medio. Y este 1 medio, entonces acá si sigo, esto es logaritmo en base 2 de 1 medio es lo mismo que tener 2 a la menos 1. Porque recuerde que esto es 2 a la 1. Y este que está en el denominador, por propiedades de potenciación, yo lo puedo colocar en el numerador, ¿cierto? Este 2 a la 1 sube al numerador como 2 a la menos 1. Y por propiedades de logaritmo, este menos 1, esta potencia baja. Y entonces me quedaría menos por menos 1 logaritmo de 2 en base 2. Pero el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Y menos por menos me da más. Entonces aquí me quedaría 1 por 1, que esto es 1. Entonces vamos a decir que el logaritmo de menos 0,5, bueno, que menos logaritmo en base 2 de x más 1 para menos 0,5 nos da 1. Ahora voy con lo siguiente que es 0, si x0. Entonces reemplazo acá. Me quedará menos logaritmo en base 2 de 0 más 1. ¿Cuánto es 0 más 1? 1. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1 en cualquier base? Recuerde que esa es una propiedad de los logaritmos. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Entonces para 0, 0. Ahora vamos para el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? 1, ¿cierto? Si x1. Entonces logaritmo en base 2 de 1 más 1. 1 más 1, 2. ¿Cuánto es el logaritmo de 2 en base 2? Logaritmo de 2 en base 2, ya sabemos que esto es 1, ¿cierto? Pero con el menos atrás nos queda menos 1. Voy con el siguiente. El siguiente es 3. Entonces, menos logaritmo en base 2 de 3 más 1, ¿cierto? ¿Cuánto es 3 más 1? 4. Y entonces, ¿cuánto es el logaritmo de 4 en base 2? Entonces aquí uno dice 4 es lo mismo que 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. Aplicando la de la potencia, esta potencia baja a multiplicar acá y me queda menos
2 por logaritmo de 2 en base 2. Esto vale 1, ¿no? Y 1 por menos 2 es menos 2. Bueno, y ya con esto podemos ir graficando. O si queremos dar otro valor más para completar la gráfica. Pero aquí lo que busco es que yo tenga múltiplos de 2. Entonces, que cuando yo haga el cálculo acá, el resultado aquí me dé un múltiplo de 2. Entonces, ¿qué valor me conviene aquí en X? Si quiero múltiplos de 2. 5. Bueno, múltiplos de potencia 2, mejor. De la potencia 2. O sea, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Entonces 2 a la 2 es 4, pero 4 ya lo encontramos, ¿cierto? ¿Cuál sería el otro? 7, ¿cierto? Acá si X igual a 7. Entonces si X igual a 7, acá vendría a la hora de hacer los cálculos y me quedaría menos logaritmo en base 2. Entonces por eso es que busco potencias de 2 de 7 más 1. 7 más 1 me da una potencia de 2. ¿Cuánto es 7 más 1? 8. Pero 8 es ¿qué potencia de 2? 8 es lo mismo que ¿quién? 2 a la 3. Entonces por eso les decía que buscaba potencias de 2, 2 a la 3. Y busco potencias de 2 para que este 3 que esté en el exponente baje acá, ¿cierto? Y que me quede ¿qué? Esto es lo mismo que menos 3 logaritmo de 2 en base 2. ¿Cuánto es logaritmo de 2 en base 2? 1. Y 1 por menos 3, ¿cuánto nos da? Menos 3. O sea, aquí me da menos 3. ¿Está entendido el sentido de qué valores yo debo dar para no tener que utilizar calculadora y que me dé exacto? Entonces trabajo con las potencias que tenga la base. Con la potencia que tenga la base para hacerlo fácil. Ahora miremos la gráfica. Bueno, y ahí está la gráfica donde compruebo esto. Fíjense que los valores ya los grafiqué y obtuve estos puntos. Primer valor, para menos 1, fíjese. Para menos 1 no existe, ¿no? Porque recuerde que aquí hay ¿qué? Asíntota. Y la asíntota es que esta curva se acerca todo el tiempo a esta recta. ¿A qué recta? A la recta X igual a menos 1, ¿no? Esta es la recta X igual a menos 1, que es la asíntota en este ejercicio. Aquí cada vez se acerca más la curva, pero nunca la va a tocar. ¿Listo? Y ahora, después de ese valor, di para menos 0,5, 1. Entonces, mira, acá está menos 0,5 y aquí está 1. El otro, para 0, 0, mire, ahí está el punto B, 0, 0. El punto C es el punto 1 menos 1, fíjese. Para 1 la función vale menos 1. El otro, para 3 la función vale menos 2, mire. 3 menos 2. Y la última, para 7 vale menos 3. Entonces aquí está para 7, la función vale menos 3 acá, mire. Y entonces usted grafica los puntos, pone los puntos, ¿cierto? Los une con el curvígrafo y obtiene la curva y tiene en cuenta la asíntota. Y así va a graficar. Ahora, me piden la gráfica, trace la gráfica de f. Me piden, determine el dominio de f. ¿Cuál es el dominio aquí de la función? Entonces, como es la gráfica de la función logaritmo desplazada una unidad, ¿se acuerdan que desplazamos 1? Que cuando aquí le coloca 1, x más 1, se desplaza una unidad a la izquierda. Entonces, normalmente la gráfica, el dominio, ¿cierto? El dominio de la función f básica, la función básica, logaritmo en base b de x, el dominio de esta son todos los reales positivos. Pero como sumé a este valor 1, entonces lo que hice fue moverla una unidad a la izquierda. Y entonces el dominio empieza acá, en esta recta, de esta recta hacia adelante. O sea que, ¿cuál es el dominio? Entonces el dominio son desde el 1, desde el menos 1 hasta infinito. Obviamente no estoy incluyendo al menos 1, ¿cierto? De menos 1, mire, en los X empiezan de acá hacia adelante. Es que usted ve curva, la curva va de acá hacia adelante, de menos 1 hasta infinito. Listo, eso es el dominio de la función. Entonces, para las demás van a tener en cuenta las traslaciones que se hagan. ¿Listo? Y lo otro me dice,
Determine la intersección con el eje X. ¿Dónde se intersectó con el eje X? Normalmente se intersecta en el punto 1,0, normalmente. Bueno, miremos la gráfica. Bueno, aquí volví a instalar la foto, ¿cierto? Pero ya aquí está, fíjese, grafiqué menos logaritmo en base 2 de X. ¿Listo? Entonces, es la naranja, es esta. Recuerden que habíamos dicho que cualquier función logarítmica básica pasaba por este punto. ¿Por el punto qué? 1,0. Pero como es esta gráfica trasladada, ¿cuántas unidades? Una unidad, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Eso se logra cuando usted suma acá 1, entonces se traslada una unidad hacia la izquierda. Entonces, este punto, al trasladarse una unidad a la izquierda, ¿dónde va a quedar? Es el punto B, ¿cierto? En 0,0. Ahí es el punto 0,0. Y ahí es donde la función me va a cortar a qué ejes. A X y Y, ¿cierto? Al eje X me lo corta aquí en 0. Y al eje Y, pues también me lo corta ahí en 0. Y entonces ahí está de una vez definido. Dice, determine la intersección con los ejes X y Y. Y la asíntota vertical. Entonces quedamos que la asíntota, ¿cuál era? Entonces la asíntota la tienen que escribir así. Esta es la asíntota, la recta X igual a menos 1. Y ahí está, intersección gráfica y asíntota. Se hace igual teniendo en cuenta las traslaciones. Acá, por ejemplo, ¿qué tengo en cuenta acá en el ejercicio 28? Entonces debo tener en cuenta que la X es negativa. Recuerde que cuando yo le asigno negativo a la X hago una reflexión alrededor del eje Y. Pero adicionalmente sumé más 3 aquí a la X. ¿Cierto? Está todo esto dentro del paréntesis. Esta la desplazo 3 unidades. Como está más 3, quiere decir que se desplaza 3 unidades a la izquierda. Miremos rápido la gráfica. Bueno, miremoslo ahora sí en la gráfica paso a paso. Entonces yo empecé, logaritmo en base 2 de X. Esa es como mi función primitiva, mi básica. ¿Listo? Esa es la función que está aquí en azul, mírenla. Logaritmo en base 2 de X. Mi función azul, f de X. O bueno, aquí está definida como g de X. Ahora, cuando yo le coloco un menos a la X, recuerden que ahí hago reflexión alrededor del eje Y. Entonces este es mi eje Y, mi espejo. ¿Cuál es la función reflejada? La negra, miren. La negra es logaritmo en base 2 de menos X. Esta es la reflexión. Logaritmo en base 2 de menos X. Recuerde, si aquí la X está positiva, al colocarle un negativo se refleja alrededor del eje Y y esta curva reflejada es esta curva negra. Ahora, ojo con lo siguiente. Si yo le sumo 3, pero a la X, ¿listo? Si yo le sumo a la 3 a la X, se me va para la izquierda. Y entonces fíjese la función de color violeta, ¿cierto? Se desplazó, cogió la negra y la desplazó 3 unidades a la izquierda. Pero mire cómo le sumé el 3 a la X. Pero si le sumo el 3, no a la X, sino a la menos X, se me va a 3 unidades a la derecha. Es decir, mire, todo está, cuando yo lo sumo 3, cuando cojo el logaritmo de menos X y le sumo 3, aquí sí se me va 3 unidades a la derecha porque es que se lo sumé a menos X. Si quiero que se me vaya 3 a la izquierda, entonces lo que debo coger es colocar un menos atrás de todo y sumárselo directamente aquí a la X. ¿Listo? Y ahí se me iría 3 a la izquierda. De lo contrario se me fue 3 a la derecha. Y entonces ahora ahí ya se pueden ver los cortes, ¿no? ¿Cuál sería el corte? Este punto. ¿Se ve que es el punto qué? 2,0. Esto es con respecto a X. A X me la está cortando en 2, ¿cierto? Al eje X me lo está cortando la función verde aquí en 2. Y al eje Y me lo está cortando acá, ¿no? Al eje Y. Habría que ver qué punto es ese. En este caso, para saberlo, pues fácil.
Yo digo, y es igual al logaritmo de menos x más 3. Yo busco qué coordenada tiene este punto. Resulta que yo conozco que la coordenada en x es 0 y la que no conozco es la coordenada en y, que la estoy buscando. Y entonces yo llego acá y digo que la x vale 0. ¿Y qué me queda? Que y es igual al logaritmo, aquí me faltó la base, ¿no? ¿En base 2 de quién? De 3. Ese es el valor de este punto, que ya uno lo puede calcular. ¿Cuánto es este logaritmo? El logaritmo en base 2 de 3, y ese es el valor de y que va acá. Ahí es donde la función me está cortando al eje y. Así se hace para estos ejercicios. Ahora, aquí en este, por ejemplo, debo tener en cuenta que además aquí hay un qué. Si yo sumo 1 a todo esto, hay además un qué, un corrimiento vertical, ¿no? Entonces este más 1 se eleva a una unidad. Problemas 39 y 42. Describe el dominio de la función f. Bueno, aquí lo único que tienen que tener en cuenta es que como estoy trabajando logaritmo, recuerde que el logaritmo está definido solo para valores positivos. Quiere decir que esto, después de hacer operaciones, me tiene que dar positivo. Positivo quiere decir que me tiene que dar mayor que 0, ¿cierto? Entonces, como tiene que ser mayor que 0, cuando 3 menos x es mayor que 0 directamente, es lo que yo necesito. Entonces paso la x al otro lado, ¿cierto? Entonces 3 mayor que x. Recuerde que esto lo podemos leer así o podemos cambiar, ¿no? Así, que puedo invertir. Esto es esto mismo de aquí de arriba. Para los valores menores que 3. Es decir, si usted coloca aquí valores menores que 3, me va a dar positivo. Por ejemplo, si usted coloca menos 2, menos más, ¿cierto? Y me va a dar 5. Cualquier valor negativo que usted coloque acá, por este negativo le va a dar positivo y va a terminar sumándose los dos. Si coloco un valor positivo, solo puedo colocar valores positivos hasta 2.99. Porque 99 puntos suspensivos, ¿no? Ahí la diferencia 3 menos 2.99 me va a dar positiva todavía. Si yo coloco 3, pues ahí ya la diferencia me da 0. Y si la diferencia me da 0, el logaritmo de 0 no existe. Si yo coloco 4, me da negativo y no existe el logaritmo de negativos. Entonces acá el dominio son ¿qué? Va de menos infinito hasta 3, ¿no? Sin incluir el 3, que estos son todos los menores que 3. Ahora hago exactamente lo mismo para el ejercicio 42. Esto de adentro debe ser positivo, ¿cierto? Entonces yo digo, cuando x cuadrado menos 2x me da positivo, me da estrictamente mayor que 0. Bueno, y aquí se complica un poquito más. Aquí saco factor común, x factor común de x menos 2 mayor que 0. Ahora, cuando el producto aquí de estos dos me da mayor que 0. Cuando ambos son positivos, o sea, cuando x mayor que 0 y x menos 2 mayor que 0, ¿cierto? Cuando ambos son positivos, son mayores que 0, o cuando ambos son negativos, x menor que 0 y x menos 2 es menor que 0. Porque menos por menos me da más y más por más me da más. Que me dé más es que es positivo. Bueno, ¿y aquí qué tengo? Entonces recuerde que aquí usted lo grafica, los mayores que 0, estrictamente mayores que 0 son todos estos, ¿cierto? Acá, x mayores que, este menos 2 pasa al otro lado como 2. Los mayores que 2. Entonces aquí tenemos 1, aquí tenemos 2. Los estrictamente mayores que 2 son estos, ¿cierto? ¿Cuáles me cumplen las dos condiciones? Ser mayores que 0 y ser mayores que 2. Pues del 2 en adelante, sin incluir el 2.
O sea que aquí la solución es desde 2 hasta infinito. El O, recuerde que ese O es unión. Y aquí vamos por el otro lado. Entonces pongo mi recta, los menores que 0. Entonces si aquí estamos en 0, los menores que 0 van a ser todos estos, ¿cierto? Todos estos son los menores que 0. Y aquí, cuando yo paso el menos 2 al otro lado, entonces me dan los X menores que 2. Los X menores que 2. Entonces, si ahí está 0, por aquí estará 1, por aquí está 2, ¿cierto? Los menores que 2 son todos estos. ¿Cuál es la intersección? Desde menos infinito hasta 0. Sin incluir el 0, porque el 0 no está en la intersección, el 0 está solo en el azul. Y ahora uno de estas dos soluciones. Mire. Esto y esto. Y entonces voy a decir que el dominio va a ser desde menos infinito hasta 0, unido desde 2 hasta infinito. Ese es el dominio para esta función. ¿Listo? Para esta función.